Arababa, vamos a invocarle, vamos a invocar su energía.
Buenas noches. Buenas noches con todos, con todas. Bienvenidos a un nuevo conversatorio, a una nueva entrevista, como lo queramos llamar, a este momento de compartir que solemos tener los domingos a esta hora. Y hoy día vamos a compartir sobre el tema de el valor de una vida espiritual. Algo que vamos a intentar descubrir si es valioso o no es valioso, es importante o no es importante. Y para esto tenemos con nosotros y nos van a acompañar a Nicola Flores, que es miembro del equipo de coordinación de Brahma Kumaris. Y también vamos a tener a nuestra hermanita Sandra Marcos, que ella es gerente de proyectos de ayuda humanitaria para migrantes en la organización Save the Children Perú. Y es administradora con más de 15 años de experiencias en este tema de ONGs, sector gubernamental. Y bueno, bienvenida Sandra, bienvenido Nicolita. Buenas noches, mucho gusto, gracias, ¿qué tal? Gracias Eduardo y hola Sandra, ¿qué tal? Qué bueno encontrarnos aquí Hola, los hola. tres y también saludar a todas las personas que están conectadas en este momento a través del Facebook. Agradecer mucho la presencia virtual, aunque también del corazón, y también a Salomón, que está ahí encargándose de todos los controles por interno. Así que es una felicidad poder estar aquí para conversar, ¿no? Conversar, y gracias, Eduardo, por uh, invitarnos a compartir. Gracias. Nada, es un gusto que cada domingo podamos ir compartiendo con las personas que nos acompañan, que nos siguen, sobre todo, como lo venimos repitiendo en estos tiempos, que en muchos casos se han puesto bastante difíciles para muchos. Y es cuando se presentan situaciones que realmente nos hacen pensar, nos cuestionan sobre un poco las cosas que hacemos, pero sobre todo cómo podemos sostenernos en todo esto que nos está ocurriendo, que nos está pasando. Y antes de iniciar, no sé si, Nicolita, nos podrías acompañar con una pequeña meditación. Claro, está bien, está bien. Vamos a tener unos momentitos, quizás unos momentos de silencio, para poder un poco centrar nuestra atención aquí en el presente, y, y vamos a entrar un poquito en esa sintonía, ¿no? Conectar con nuestro propio ser y traer ese silencio que siempre nos ayuda mucho a mantener esa paz que como seres tenemos internamente. Así que vamos a iniciar adoptando una postura cómoda en nuestro sitio. Eh, y vamos ahora a tomar una respiración. Vamos a respirar. Vamos a adoptar una postura cómoda en nuestro sitio. Vamos a ir desapegándonos poco a poco de todo lo demás a nuestro alrededor. Y vamos a ir dejando que nuestra respiración sea pausada, natural. De tal forma que nos permita empezar a centrar nuestra atención aquí en el presente. Y de manera gradual dirigir nuestra atención hacia el interior.
para poder chequear, para poder revisar, para poder mirar nuestro interior. Conectar con ese sentimiento de calma y de paz. Y abrazar ese sentimiento en nuestro interior que tanto necesitamos en este tiempo. Sentir esa posibilidad de equilibrio dentro de nosotros. Vamos a permanecer en esa experiencia por unos momentos más. Y ahora tomando una respiración, vamos a ir regresando poco a poco aquí a este momento. Listos y listas para poder iniciar esta experiencia. Muy bien. Ya estamos aquí entonces, luego de este primer momento. Listo, Nicolita, gracias. Estamos de vuelta. Qué importante es siempre prepararnos un poquito, predisponer el alma, predisponernos para poder aprovechar estos encuentros, estos compartir. Y bueno, el tema de hoy es el valor de una vida espiritual. Pero antes de empezar, me interesaría que nos puedas compartir primero, ubicar respecto a lo que es espiritualidad. Y pasa que en algún momento, a mí también yo tuve esta confusión de entender qué cosa era espiritualidad, lo confundía con a veces religiosidad, e inclusive ahora algunas personas cuando comparto, les hablo de espiritualidad, me dicen, oh, yo no tengo tiempo para rezar, o no tengo tiempo para esas cosas. Y percibo que a veces no queda un poco claro qué significa espiritualidad. Entonces, antes de empezar a hablar, no sé si nos podrías ubicar un poquito en qué podemos entender por espiritualidad. Sí, quizás Sandrita y yo podemos desde nuestra experiencia compartir un poquito, ¿no? Como preámbulo. Sandra, ¿tú qué dices? Claro, gracias, Nicola. Sí, bueno, lo que comenta Eduardo es bastante importante, ¿no? Y muy cotidiano en esto de qué es espiritualidad, que realmente se entiende como algo muy lejano o algo que es para pocas personas, para personas que son elevadas, para personas que han alcanzado la iluminación, ¿no? Sin importar la religión o dogma. Sin embargo, en mi experiencia y en el camino que yo en algún momento empecé y que sigo y seguiré caminando, la espiritualidad para mí significa entender claramente quién soy y desde dónde escoges vivir tu vida. Y es algo de minuto a minuto y de día a día, porque en realidad, dependiendo de la edad de cada una de las personas, tenemos años viviendo desde una perspectiva distinta a la que en algún momento te plantea la espiritualidad, que es reconocerte a ti mismo como un ser espiritual. Y desde ahí empezar a construir una vida, dependiendo de lo que tú consideres es más importante, pero desde la perspectiva de la espiritualidad, es decir, desde el reconocimiento del ser espiritual que eres, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia, Nicola, desde una perspectiva muy, muy general, y es lo que yo intento hacer, ¿no? O escogí en algún momento, es una elección, tratar de vivir así y de ahí para adelante tratar de siempre construir mi vida a partir de ese entendimiento. Bueno, yo podría compartir, Sandrita y Eduardo,
espiritualidad como, creo que una puerta que te ayuda a entender las cosas de la vida con un plus diferente. Al menos siento que la espiritualidad como tal, como una práctica, como una forma de vida, es como que te ayuda a mirar las cosas de otra forma, porque creo que lo que le ha aportado a mi vida la espiritualidad es como estar conectado con una forma de pensar más positiva y sobre todo con sentimientos más saludables. Y eso pienso que tiene un impacto en cómo interpreto la vida, las situaciones, eh, cómo afronto incluso problemas fuertes. Ujú. Y eso creo que ha sido como una gran diferencia desde que empecé este camino también, ¿no? Porque todos tenemos una manera de interpretar la vida, los problemas, las situaciones, pero creo que la espiritualidad le aporta menos sufrimiento a la vida misma. Y creo que lo podría describir desde ahí, ¿no? Sí, y algo muy valioso que has dicho, Sandrita, es el tema de la elección, que tenemos que entender, como tú nos compartes, no es algo de iluminados o de gente que lleva mucho tiempo metida en todo esto, no, es algo del día a día y algo que en algún momento tanto tú como Nicola, como yo y como muchas personas, en algún momento optamos por elegir empezar un tipo de espiritualidad que nos ayude a mejorar nuestro estilo de vida. Y no es necesario, o sea, en algún momento ninguno de los tres hemos sido ningunos iluminados ni nada. Simplemente en la vida diaria hemos ido encontrando que las cosas que nos sucedían y la manera en cómo reaccionábamos ante eso nos resultaba de repente insuficiente. Y decíamos, no, hay algo más que me puede o que nos puede ayudar a reaccionar o a tomarla de una mejor manera. Y es así que cada uno, como dice Nicola, a su manera ha ido descubriendo y vive la espiritualidad desde sus vivencias, desde su estilo de vida, desde su casa, con la familia, con amigos, viviendo solo. No importa el lugar, no importa el grupo, sino importa la decisión de cada uno de empezar a, a vivir esta experiencia de espiritualidad. Entonces, dicho esto, Sandrita, ¿se puede integrar la espiritualidad, se podría integrar la espiritualidad en la vida diaria? ¿Que consideras que se puede y no se puede? Difícil, desde tu experiencia que nos puedes compartir. Gracias, Eduardo. Sí, claro, es difícil porque también dependiendo de lo que cada uno o cada una haya elegido en su vida, por decirlo así, porque hay personas que tienen una especie de trabajo, un tipo de trabajo específico, hay personas que tienen que hacer su día a día desde condiciones mucho más difíciles que las otras personas, ¿no? Entonces, yo he escuchado siempre mucho esto, ¿no? Bueno, tal vez puede ser el espiritual el que tiene tiempo y al que le va bien, ¿no? Porque hay otras personas que realmente de repente no tienen ni dónde comer, ni qué dormir, dónde dormir, y entonces, ¿qué le vas a hablar tú de espiritualidad a alguien, no? Y bueno, y hay rangos entre todo eso. Y la verdad es que cuando tú te haces esa pregunta y lo ves en acción, te das cuenta que usualmente, al menos desde mi experiencia, quienes la tienen más difíciles, tal vez sin saberlo, viven desde un lugar más espiritual, por decirlo así. Porque puede ser que estén más conectados a digamos, a las cosas más divinas, por decirlo así, de la vida, que son atribuidas al ser, digamos, al ser que todos somos, ¿no? Entonces, eso como un primer comentario. Ahora, creo que otra vez repitiendo es una decisión y tomar la decisión puede ser difícil, pero definitivamente desde que tú das el paso, en algún momento incluso dices, ya, ¿para qué me metí a esto? Y ahora ya soy más consciente y ahora me doy cuenta que yo soy responsable de todo lo que tengo, lo que hago, lo que soy, ¿no? Pero te das cuenta de que solo el hecho de vivir desde otro lugar del mundo, en el mundo, como dice Nicola,
te lleva a poder tener una vida distinta. Y eso no está ligado a las dificultades que puedas tener personalmente, en la familia, en el trabajo, sino que es un mundo interior que está contigo a pesar de todo lo que pueda estar pasando fuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la experiencia del trabajo, ¿no? En algún momento yo escuché, y eso es algo que se me quedó grabado, de alguien que me dijo, ¿no? Entonces, en algún momento, ya no importa el trabajo que tengas, sea el rol que tengas, si te pagan mucho, si te pagan poco, en qué trabajas o no, tú estás en un lugar en el que tú puedes servir. Y ese servicio desde la espiritualidad es distinto. Así tu trabajo dure un día, un año, 10 años, tú puedes ser un agente de cambio, un agente de bienestar desde tu espiritualidad, para quien sea que trabaje contigo, por ejemplo, ¿no? O quien se beneficie de tu trabajo. Y eso ya de por sí, esa elección de vivir así, es algo que para quien lo reconoce como algo positivo, te hace feliz, ¿no? Te da otra perspectiva de vida, ¿no? Ese es uno de los comentarios que tendría que decir, Eduardo. Inclusive, Sandrita, hay muchas personas, y yo he tenido la suerte, la dicha, la fortuna de encontrarme con personas, como digo, que no son conscientes de que viven una espiritualidad. Y son personas que, como tú dices, hay algunos que están, como se ha dicho, tras cuernos palos. No termina de salir una cosa y le sucede otra cosa. Y me he topado con personas con las cuales, inclusive en la calle, estas personas a veces que andan por ahí y resulta que cruzas una palabra con la finalidad de ayudarle en algo y te tomas unos minutos para escucharlo y encuentras una riqueza tal de una vivencia espiritual que esta persona sin saberlo lo vive por la forma, como decías, es una elección. En algún momento, frente a algo, han decidido no tomarlo de repente de la forma negativa. Lo han tratado de ver como un aprendizaje y realmente son personas que viven una espiritualidad sin muchas veces ser conscientes de ello. Entonces, eso es algo, la espiritualidad no es algo que sea para, como digo, para iluminados, sino que uno lo puede vivir en el día a día. No sé, Nicolita, si algo nos quieres compartir de esto. Pienso que escuchando a Sandra, ¿no? Y a ti también, Eduardo, yo pienso que todos tenemos una gran capacidad, sino que muchas veces no sabemos cómo descubrirla y quizás también nunca nos han hablado de eso, ¿no? Creo que siempre vivimos o hemos aprendido a vivir con lo que aprendemos, con lo que está a la mano, y con eso construimos nuestra vida, pero realmente conocernos y aprender desde adentro, conocer esa, esas virtudes que tenemos todos en nuestro interior y desarrollarlas, la verdad que es un gran potencial para la vida. Sea que te muevas en cualquier ámbito de la vida, en el trabajo, en casa, en tus relaciones con los demás, el solamente hecho de sentirte una persona valiosa, creo que ya marca una gran diferencia, ¿no? Porque comúnmente el mundo de hoy valora o aprecia aspectos que son probablemente buenos y lindos, pero que son muy pasajeros, ¿no? Y creo que sobre todo este tiempo en que vivimos, una época de pandemia, habla acerca de que el valor está en las cosas sencillas. Y creo que un aspecto de la espiritualidad es la sencillez, no solamente en la personalidad, sino también en la vida misma. Entonces creo que ahí está el nuevo valor que podemos encontrarle a la vida cotidiana desde una perspectiva más espiritual, ¿no? Esta sencillez con la que podemos empezar a vivir. Claro, sí, sí. ¿Y frente a con quienes hablamos, compartimos ese tema de la espiritualidad, alguien por ahí y nos puede decir, ¿por qué yo tengo mucho trabajo, tengo cosas que hacer, en fin, mi día a día, sobre todo ahora pues con este trabajo
desde casa, son más horas, entonces no. Invertir tiempo en una vida espiritual, no. Necesito completar, terminar cosas del trabajo y no tengo tiempo para este tema de la espiritualidad. Entonces, no sé, Sandrita, ¿por qué tendría que invertir tiempo en el desarrollo de una vida espiritual? Y si lo invierto, digo, bueno, ok, es mi elección, voy a invertir. ¿Qué impacto, qué beneficio me va a traer eso a mi vida? Gracias. Sí, bueno, creo que ahí Nicola va a poder complementar mucho también el impacto que puede tener una vida espiritual en el trabajo cotidiano, ¿no? Sobre todo para personas que tienen puestos sobre todo de liderazgo, pero yo creo que lo principal es el bienestar propio, ¿no? Porque en realidad yo creo que muchas personas lo están viviendo ahora. El mecanismo o el sistema que funcionaba, entre comillas, y al que todo el mundo muere por volver, ha demostrado que no funciona, pero no funciona para un sistema, no funciona para nosotros mismos, ¿no? Porque creo que ha demostrado que estamos colapsando y que en el momento en el que nos quedamos sin algo que hacer, sin algo a dónde ir, salir, hacer, estar, juntarse, comprar, todas estas cosas, se siente un gran vacío. Y vienen muchas cosas y algunas personas igual tratan de seguir no viéndolo, ¿no? Sienten que algo pasa, pero igual tratamos de aferrarnos a esa cosa antigua que nos tenía bien. Y otras personas, bueno, sí deciden afrontar un poco ese vacío, eso que se mueve y dices, algo no ha estado bien, no me he estado haciendo bien, ¿no? O he estado permitiendo que algunas otras cosas sean más importantes que yo mismo. Entonces, ahí tú te das cuenta que cuando empiezas a darte esa atención desde otra mirada, no desde la que tus jefes te dicen o desde el dinero que tienes, porque ya perdiste el dinero, perdiste el trabajo, perdiste la casa, perdiste a la pareja y todo, entonces tú puedes pensar que no hay un valor y que ya no tienes ese valor. Sin embargo, cuando tú empiezas a mirar el ser y toda la belleza que tiene eso y todo lo que tú mismo eres, es inevitable que no te haga bien, es inevitable que no crezcas, es inevitable que no puedas consolidar y hacer más sólida esa felicidad tuya. Entonces, para mí es tal como hacer ejercicio o hacer hatha yoga o comer o respirar o ir a la naturaleza. Todas esas cosas a ti te hacen bien. La gran pregunta es ¿por qué no las harías si sabes que te hacen bien? Y es un bien distinto al externo, ¿no? Entonces, ahí también entra el tema de la espiritualidad, ¿no? Que la espiritualidad es darse el tiempo para poder estudiar, para poder meditar y aprender sobre el ser que eres, tener una vida desde una perspectiva espiritual más que material. Vivimos en un mundo material y hay que expresarnos en el mundo material, tenemos que trabajar, tenemos que comer, tener nuestras cosas, pero desde el punto de vista espiritual, tú vas a tener otro tipo de alimento y vas a brillar de otra manera. Entonces, creo de que, aparte de algo muy sencillo, ¿no? Siempre o a veces nos hacemos daño sin darnos cuenta alimentándonos de ciertas cosas y a veces nos hacemos bien alimentándonos de otras maneras. Y una de ellas es la espiritualidad. Entonces, cuando tú empieces a ver los beneficios en tu propia vida, la pregunta va a ser ¿por qué no lo querrías seguir haciendo? ¿Por qué no le querías dar un espacio en tu día, en tu vida, en todo, para algo que te puede realmente ser feliz, ¿no? Pero lo más importante no a ti, todo el que esté alrededor tuyo va a poder recibir de ese bienestar tuyo. Se beneficia, lógicamente. Y Nicolita, desde tu Sí. experiencia en este tema que tú manejas, que es del coaching, cuando has hablado de espiritualidad, ¿qué nos puedes compartir respecto a los beneficios que finalmente las personas han podido encontrar en iniciar un tipo de vida espiritual o un tipo de espiritualidad en su vida? Sí. Sí, de hecho, bueno, primero estaba sonriendo porque escuchando a Sandra, la verdad que me da mucha felicidad porque yo conozco a Sandra hace muchos años y también como estudiante de Brahma Kumaris ella, y veo cómo
como esa sabiduría está, pero saliendo de la propia experiencia, ¿no? Así que conozco muy de cerca a Sandra y su vida, sus objetivos, y me da muchísimo gusto. Eh, Eduardito, mira, hay algo que yo puedo quizás añadir, ¿no? Complementar a lo que Sandra ha dicho, y con relación a lo que me preguntas, es que en este tiempo hay como algunos tesoros sumamente importantes. Ya que muchos recursos se han ido como perdiendo de alguna forma, o ya no mejor dicho, no lo tenemos tan al alcance. Algunas cosas que nos han sostenido, como las personas, el estar en contacto con la gente, el propio trabajo mismo, porque sabemos que mucha gente se ha quedado sin trabajo. Realmente está siendo pues una época muy, pero muy, muy dura, muy fuerte, ¿no? Mira, hay algo que yo siempre recuerdo en mis momentos más difíciles, en los momentos más difíciles de mi vida. Creo que lo que la espiritualidad me ha ayudado a no perder es la actitud y el entendimiento. Son dos tesoros que yo creo que he aprendido a valorar muchísimo, porque empecé a entender que la actitud es algo más interno que externo, y tiene que ver mucho con el cómo pienso sobre todo lo que pasa y lo que me pasa. Y ese es uno de los principios incluso en el coaching, ¿no? Porque el coaching parte como una herramienta, como toda una tendencia, originalmente porque alguien descubrió que una persona no podía ganar en un deporte porque su propio enemigo era su propia mente, ¿no? Originalmente en la historia del coaching se habla se le llama el juego interno, ¿no? Acerca de un tenista que se dio cuenta de que su enemigo más grande era su propia mente. Y cuando empezó a darse cuenta de eso y a gestionar eso, bueno, sabemos pues que empezó a tener ese éxito, ¿no? Y eso creo que es un tesoro valiosísimo en este tiempo. Realmente la realidad es la realidad y no la vamos a tapar, no se puede tapar, pero creo que el cómo gestionamos lo que pensamos sobre eso sí es muy importante, ¿no? Y el entendimiento lo digo porque, por ejemplo, ¿no? Una vez alguien me dijo que, ¿tú crees que la paz te va a dar de comer? ¿Tú crees que, como la canción dice, no se puede vivir del amor, ¿no? Esa canción que me acuerdo antes de Brahma Kumaris, yo la escuché antes de practicar meditación, y de verdad que era cierto, ¿no? Y uno va a vivir del amor, ¿no? Pero en realidad, si lo llevamos a un sentido más profundo, realmente, como Sandra decía, ¿no? Cuando tú te empiezas a cuidar a ti, cuando empiezas a crear bienestar, es una forma de amor. Y ese amor es rentable, porque ese amor te mantiene primero vivo, ese amor te mantiene cuidándote, por amor a ti, puedes empezar a crear una vida con mucho respeto hacia ti y hacia los demás, y eso es algo tan valioso en este tiempo. Realmente, en mi experiencia personal, he visto cómo yo trabajo mucho en empresas, ¿no? Y ahora en las empresas se valora la gente que tenga actitud y que tenga un entendimiento diferente, como que emocionalmente ahora una persona que gestiona bien toda esa parte interna es muy valiosa dentro de una organización, y eso también lo podemos trasladar a todos los ámbitos, ¿eh? En casa, o sea, quien mantiene la calma, quien es un referente de ecuanimidad, se vuelve como una fuente para las personas, ¿no? Entonces, creo que desde ahí es lo que yo he podido ver, y realmente son como tesoros que antes uno no veía, que antes yo no veía y que ahora sí puedo ver claramente, ¿no? Claro, es muy, muy valioso lo que dices y se aplica mucho. Me viene ahorita a la mente ese dicho que dice, o eres parte de la solución o eres parte del problema. Entonces, ahora casualmente con lo que nos compartes se aplica más o más valor tiene ser parte de la solución, porque si eres el problema eres uno más y no ayudas para nada en las situaciones que se viven en el día a día. Y el tema de la espiritualidad nos empieza a marcar un antes y un después de las cosas que venimos haciendo. Los resultados, lo acabas de compartir ahora, Nicolita, respecto a Sandra, ¿no? ¿Cómo es
logrado ver el cambio que ella está procurando en ella misma. Y sí, es el mejorar en uno mismo es un trabajo. Uno tiene que dedicarle tiempo. No es que hoy día descubrí la espiritualidad y mañana todo cambia. No, es un trabajo en el que uno tiene que invertir tiempo. Invertimos tiempo para ir a comprar, para educarnos, para estudiar, para trabajar, para muchas cosas que de repente están fuera de nosotros y son necesarias. Pero ¿cuánto de tiempo invertimos en lo más valioso que podemos tener, que es nosotros mismos? ¿Cuánto tiempo me dedico a mí? Entonces, sí, esto que vamos hablando de la espiritualidad va aclarándose un poco. Vamos descubriendo que sí, tiene un valor, que va marcando una diferencia, que nos ayuda, nos está ayudando, nos ayuda a ser mejores cada uno desde la experiencia, desde el lugar donde está. Como digo, no es necesario, digamos, estar en una buena situación para que yo pueda desarrollar mi espiritualidad, no. Inclusive un evento fuerte, un evento traumático, las mismas situaciones que ahora estamos viviendo ya hace acá en Perú casi un año, de toda esta situación tan dolorosa que nos ha tocado vivir, en algún momento nos ha llevado a un punto de detenernos, de pensar, como decía Nicolita, en encontrar el valor de las cosas. ¿Qué cosa antes no era importante para nosotros y ahora sí? Y inclusive ese hecho de pensar ya en eso implica algo de espiritualidad, para entender que no necesitamos, como repito, ¿no? ser iluminados o algo por el estilo. No, la espiritualidad la empezamos a vivir en el día a día, en el trabajo, como nos comenta Sandra, porque empezamos a cambiar, y si nosotros empezamos a cambiar, el resto empieza a cambiar, porque empezamos a tener una visión, una mirada diferente. Entonces, dicho esto, Sandrita, ¿habría, por tu experiencia, y luego Nicolita también nos compartirá, un cambio entre un antes y un después de un trabajo espiritual, de un descubrir espiritual? Sí, gracias, Eduardo. Bueno, claro, yo identifico algunos puntos, ¿no? El camino espiritual que yo de ahí quisiera pedirle a Nicola, por favor, que tal vez pudieras explicar esto del camino espiritual, porque de repente algunas personas van a querer decir, pero ¿qué es camino espiritual, no? Yo creo de que antes de elegir ese camino, hay un antes y después, sí, porque yo lo que quisiera resaltar es lo que hay después, ¿no? O cuando uno empieza, mejor dicho. Tu rol de observador o de, digamos, de cómo ves las cosas, es como que tus ojos cambian. Y eso de por sí ya te da algo positivo y feliz en tu vida. O sea, cómo ves a una persona cuando está reaccionando de alguna manera, incluso en el trabajo, ¿no? O en la familia, o lo que fuera, o en la calle, o por qué hace las cosas, o por qué las dice. También tus ojos, o sea, tu mirada del mundo empieza a cambiar, entonces empiezas a vivir como en otro mundo, por decirlo así, a la vez de estar en este. Y también otra cosa que identifico es que todo lo bueno y se convierte, o sea, todo es más expansivo. Parece mentira, pero tus afectos, tus capacidades, tu tiempo, tu posibilidad de dar, o sea, siempre es como, tú mira a las personas que están enfocadas en eso, son muy dadoras, conozco varias, tienen tiempo para todo, hacen 1000 cosas a la vez, no para ellas, para otras personas, y también son felices haciéndolas, por supuesto, y siempre están mirando cambiar todo en sí mismas, ¿no? Y eso es algo que yo creo de que, por supuesto que marca un antes y un después, y vale la pena. También porque creo de que la posibilidad de reconocerte como alguien que puede ser, hacerte feliz a ti mismo, pero a la vez a tanta gente, es muy inspirador, pero no solo a través de los actos, ¿no?
dicen que nosotros todos somos una sola cosa, entonces cada pensamiento bueno que tengas, cada acción, cada sonrisa, cada alegría, es como tu granito, una bolsa común, como una olla común. Y creo que también tu propio estado es un aporte en ese sentido, ¿no? No solamente lo digo desde el lado de hacer o dar, ¿no? Sino también desde el lado de ser. Sí, eso es, Eduardo. Sí. Sí, Nicolita, no sé si quieras agregar algo a lo que comentaba Sandrita de lo que significa este camino espiritual, que pues de repente muchos pueden perderse un poco qué significa un Sí, camino sí. espiritual, ¿no? Yo estoy caminando por la vereda y no veo nada espiritual en la vereda. Y te atrapan, Y me tapan ahí y cambió la cosa. No, a ver. no es cambiar de una vereda a la otra, no es no es, bueno, una vez escuché una canción que me pareció muy graciosa, pero que dice, una canción que decía, no dejes el camino por coger la vereda, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con un principio que la espiritualidad tiene, que es que algunas personas le llaman el Dharma, ¿no? El Dharma es, en este mundo espiritual, el camino correcto, el camino justo, ¿no? Y en ese sentido, el camino tiene un principio, porque la espiritualidad la podemos experimentar de muchas formas. La meditación es una herramienta para poder conocerla, experimentarla. El arte también, con un sentido significativo, nos ayuda también a experimentar parte de nuestra espiritualidad. La lectura, hay muchas cosas que nos conectan, pero hay algo que marca una diferencia en el camino. Porque todo esto que he mencionado también puede ser un hobby. Una persona puede decir, bueno, mi hobby es meditar, pero otra cosa es un camino. Y la particularidad del camino es que en el camino, este camino justo, o el camino, digamos, correcto, uno, no te haces daño y tampoco haces daño a los demás. Es el primer principio, ¿no? Que empiezo a recorrer mi vida, a vivir mi día a día, mis aprendizajes, empiezo a conectarme con la gente, cuidando no dañarme y tampoco dañando a los demás, lo cual puede marcar una gran diferencia en la vida de una persona en relación a cómo va transitando su historia. Porque la historia la creamos cada día, la vamos creando, pensando, hablando y haciendo, vamos creando una historia todos los días. Entonces, creo que eso es algo importante tener en cuenta cuando hablamos de que es un camino espiritual, ¿no? Tiene principios. Entonces, un pilar muy grande es ese, ¿no? Otro pilar está en el hecho de empezar a usar lo que antes no he usado, no he conocido. Y eso tiene que ver mucho con los recursos internos del ser. Ahí tenemos las virtudes, los pensamientos, la sabiduría que tiene el ser, los poderes que son como capacidades, que una de ellas que me encanta es la tolerancia, ¿no? Imagínate tener la tolerancia como un poder, una gran capacidad. ¿Cuántas cosas podrías lograr en la vida? Entonces, mira, es como en una casa, ¿no? En una casa tú te vas a dar cuenta de que un tiempo a otro tienes cosas guardadas y no las usas. Es como, es como la ropa ahora, ¿no? Ya no usamos mucha ropa. No es que andemos sin ropa, sino que tenemos ahora pues ahí el closet con ropa que ya no usamos. Entonces, es lo mismo, cuando tú descubres tu espiritualidad, empiezas a darte cuenta que hay cosas que no usas y que empezar a usarlas implica empezar a generar un nuevo valor. Por ejemplo, yo en mi vida sabía que tenía una virtud especial que era el amor, aunque todos tenemos y sentimos amor, pero reconocer esto como una virtud o una especialidad me ayudó a entender de que si yo no la uso, ese amor no crece, ¿no? Si yo, ok, yo puedo meditar, puedo sentir mucha paz, pero si no uso la paz en la acción, tampoco crece. No solamente meditando es que vamos a tener paz, sino también usando esa paz, ese recurso en el día a día, cuando hablo, cuando me reúno con la gente, cuando alguien me dice algo fuerte, cuando alguien es un poco agresivo. Entonces, ¿cómo lo uso?
Eso es lo que le da valor. Entonces, en el camino espiritual, lo que vamos a encontrar es otro principio, el uso de aquellas cosas que antes no conocía o no estaba usando. Y cómo eso le da valor a toda la vida, le da un nuevo significado, ¿no? Eso podría decir que es como el camino, ¿no? Y sí, mientras compartías eso, me venía un poco a la mente, recordaba que, bueno, también mi vida diaria, con las personas con las que de alguna manera comparto, he escuchado mucho decir, no, que la espiritualidad no es para mí, no, yo no sirvo para eso, no, eso es para otro tipo de personas. Y me venía a la mente un pensamiento que por ahí leí, escuché, que todo depende de las condiciones que se den para que algo cambie. Y pongo un ejemplo concreto que de repente muchos de los que nos escuchan pueden recordar. Cuando pasó hace muchos años esto del fenómeno del Niño y sucedió, fue pero así evidente que hasta las noticias lo pusieron en el desierto de Sechura. Saben todos que en el norte tenemos el desierto de Sechura y quienes han viajado y alguna vez me ha tocado pasar por ahí y bueno, arena para la izquierda, para la derecha, no ves nada, nada y nada. ¿Y qué sucedió? Que cuando vino lo del fenómeno del Niño, vinieron las lluvias, lo que nunca cayó lluvia en el desierto de Sechura, al cabo de unas semanas, eso parecía el paraíso. Mm. Vegetación por todos lados, o sea, uno atravesaba, parecía que estaba en las lomas de la Chay, atravesando eso, increíble, increíble. Y lo comento esto porque es para traer un poco a reflexión y quiero que ustedes también compartan luego al respecto, cómo muchas personas pueden decir, no, yo no sirvo para esto, y no es que no sirvas. Todos estamos en la capacidad, pero nos faltan ciertas condiciones para poder desarrollar lo que ya venimos hablando, ¿no? Respecto de las virtudes, todos las tenemos, pero no todos tenemos las condiciones o no todos buscamos las condiciones o en muchos casos no, prefiero no meterme y por temor lo dejo ahí. Sin embargo, estamos, podemos usar de repente la expresión desperdiciando un tesoro muy valioso que llevamos dentro, que puede enriquecer y que puede hacer mucho mejor nuestra vida. Simplemente debemos de buscar las condiciones para que todo eso que tenemos dentro empiece a florecer. No sé, Sandrita, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, gracias, Eduardo. Sí, justo ahora tú decías, ¿no? A veces esas condiciones que nos llevan no solo a la espiritualidad, sino a querer buscar algo que nos salve, justamente son los momentos más difíciles, ¿no? Como los más extremos, los de más dolor, los de más miedo. Algunas personas, dependiendo de la vida de cada uno, de cada una, pueden de repente encontrarse ante una posibilidad de vivir una vida espiritual en condiciones tal vez más tranquilas, pero otras vienen a partir de un dolor muy grande o algo que sucede y que a veces nos quiebra, ¿no? Entonces, creo de que en la primera etapa de poder empezar una vida espiritual, es como una etapa también en la que crees que es como el romance, ¿no? Como en la que todo es pajaritos y todo es blanco y hermoso, pero en realidad empieza una etapa muy personal, ¿no? Una etapa muy hacia adentro que te puede asustar y dices, mejor hasta acá nomás porque mejor estaba como antes. O sea, no sufría, estaba feliz, hacía mil cosas, qué sé yo. Entonces sí es como es una transformación. Y como transformación, por supuesto, definitivamente de repente nos va a llevar a tener dudas o que en verdad es mejor estar como estamos porque es algo que conocemos, que de alguna manera funciona. Entonces creo de que sí es cierto de que las condiciones a veces te las dan o se dan o las buscas, pero creo que todos en algún momento tenemos un camino y creo que ahorita justamente esta etapa está justamente prestándose para que esas condiciones se den. Incluso también, aunque yo considero que por supuesto no,
estar conectados de manera virtual no es lo mismo que hacerlo de manera real. Igual, incluso es una oportunidad, porque muchas personas pueden iniciar, ¿no? Iniciar un camino interno propio, tomar una elección, y yo creo que también es una etapa de entrenamiento. Siempre nos estamos entrenando para las cosas que van a pasar o que ya están pasando. Puede ser a nivel personal, familiar o mundial. Y es como prepararse para algo, para un trabajo, para la guerra, para ir a una misión o lo que fuera, pero ese trabajo es interno. Y luego viene la posibilidad de que tú expreses todo lo que ya eres, ¿no? Entonces, y creo que eso es bonito también. Sí, creo que poder mirarlo desde esa manera, animarnos también a entrenarnos desde esa perspectiva, y creo que las condiciones igual, cuando uno mismo sabe, ¿no? Todo lo que tú anhelas, puedes ir a buscarlo, y siempre dicen, ¿no? Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Así que es el deseo y se va a dar. Entonces creo que eso es algo que ya está. Qué lindo. Me fui hace un momentito, creo que mi Sí, internet, sí, pero ya vimos. regresé. Pero creo que lo que ha dicho Sandra sintetiza mucho lo que tú comentabas, Eduardo, acerca de las condiciones, y hacías esta metáfora, ¿no? Con el desierto. Realmente cuando tú estás listo o lista y sobre todo tienes esa predisposición para eh, querer buscar algo diferente, creo que todo aparece, ¿no? Yo pienso que una de las grandes cosas que necesitamos dejar que caiga, porque todo en la vida cae, todo en la vida sube, es un vaivén natural, es el hecho de que creo que nuestra sociedad, hay como una especie de creencia de que tenemos que ser héroes o heroínas, y como que la vida nos prepara para ser competitivos, pero de una forma quizás a veces un poco limitada, ¿no? Porque ser competitivo es bueno, pero ¿por qué lo digo limitado? Porque sin darnos cuenta empezamos a pensar que siempre vamos a ser autosuficientes, de que siempre tenemos que solucionar todo lo que ocurra, y a veces eso se puede convertir en un poco de ego. Y creo que algo que tiene que caer para que entre la espiritualidad o para que la espiritualidad se abra es el ego, el darme cuenta de que necesito ayuda, necesito una nueva forma de entender. No siempre voy a poder con todo, ¿no? Pero a veces estamos así como luchando, y digo, no, yo como sea que lo voy a hacer, yo lo voy a resolver, y después te das cuenta de que sigues obteniendo los mismos resultados. Y ahí es donde necesitamos realmente entender que es tiempo de dejar también esa arrogancia sutil y decir, bueno, creo que puedo buscar ayuda y puedo ver una nueva posibilidad para poder hacer que nuevas condiciones en mi vida se den, y no siempre estar pensando por qué siempre me pasa lo mismo, por qué siempre obtengo esto, porque siempre que quiero algo no sucede. Y bueno, puede ser pues por algo que tenga que ver con eso, ¿no? Sí, hay una frase que de repente la han escuchado, que la atribuyen a Albert Einstein, que decía, voy a usar la palabra necios porque la traducción parece que es otra palabra, pero decía, es de necios esperar que seguir haciendo lo mismo tengas o intentes obtener un resultado diferente. Entonces, a lo que dices, Nicolita, es cierto. O sea, si queremos cambiar algunas situaciones, necesitamos cambiar la actitud o lo que hacemos en el día a día para que el resultado sea diferente. Si todos los días me despierto a las 8 de la mañana y tengo que entrar a trabajar 8:30 y el tráfico demora 40 minutos, de hecho no la hago. Entonces tengo que levantarme 7:30 o a las 7. Tengo que cambiar algo para que el resultado también sea diferente. Y en el tema, bueno, y ahora de lo que estamos hablando, sí. De hecho, somos 3 personas, Nicolita, Sandra y yo, que podemos dar fe de lo vivido y de que esta experiencia de descubrir una espiritualidad, vivir una espiritualidad en casa, en el trabajo, con los amigos,
desde donde lo veamos, va a aportar mucho, mucho a vivir una vida mejor. Inclusive el hecho de vivir esta espiritualidad hace que veamos con ojos diferentes a las personas y que por ahí nos digan, pues, oye, pero ¿qué cosas has hecho? Que te veo diferente. Y no es porque he cambiado los lentes, no. Es porque simplemente nuestra actitud está cambiando y eso, sin darnos cuenta, también influye. Inclusive a veces en situaciones de trabajo, ¿no? Como dice, la mastico, pero no la paso. Y de repente, pues, esta persona empezó a cambiar y ya empiezo a dejar de tener una actitud negativa hacia esa persona porque percibo que tiene otra actitud. Entonces, cuán importante es poder iniciar este camino de espiritualidad que, como ya lo venimos compartiendo, no es nada excepcional. Es algo que, por experiencia de nosotros tres, podemos decir que aporta mucho a mejorar nuestra vida. Es un cambio muy favorable y por donde lo veamos, vamos a obtener muchos beneficios. Y bueno, ya estamos, nos ha ganado la hora, estamos por terminar. No sé si Sandrita, Nicolita, quisieran darnos unas palabras finales para cerrar este tema del Sí. valor de la espiritualidad. Eduardito, no sé si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer, quizá unos 5 minutitos, A ver, luego, no sé si por Facebook. vamos a ver si nos pueden hacer llegar, si hay por ahí alguna pregunta. Ir cerrando con algunas palabras como tú nos decías. Ujú. A ver si Salomón o Violeta nos pueden hacer llegar, porque como estamos con esto del Zoom ahí, no podemos ver Sí. Bueno, Sandra, no sé si quieres compartir algo, quizás como para ir cerrando ya esta parte de esta conversación, Ujú. como nos invitaba Eduardo a hacer. Gracias. Bueno, sí, nada, bueno, agradecer por la oportunidad, esperar que lo poco que hemos podido compartir les sirva a las personas para algo que les suene y les anime a empezar a lo que sea que vayan a encontrar, pero a buscar, ¿no? El camino se abre cuando se da el primer paso. Entonces, creo de que lo que más necesitamos las personas hoy en día es encontrar el propósito de nuestra vida, ¿no? Una vida que básicamente se ha derrumbado para tal y como la pensábamos, ¿no? En lo que basamos el éxito, el bienestar, incluso la salud mental. Entonces creo que es una buena oportunidad también para decir, ahora yo voy a decidir cómo quiero vivir mi vida, ¿no? En base a qué principios, en base a qué valores. Eh, Creo que está demostrado que todo lo que se pensaba que era indispensable y súper importante, no lo es, sino que hay otras cosas mucho más valiosas, ¿no? Incluso más allá de nuestra propia salud, empezar a incluso pensar de que aún tuviéramos salud, por ejemplo, si no tenemos un planeta donde vivir, no vamos a poder vivir. Entonces, es importante que también pensemos en eso, ¿no? Y toda esta vida espiritual te ayuda a que tú también te identifiques como un ser de impacto, todo. Desde cómo comes, piensas, actúas, lo que compras, lo que usas, ¿no? Porque todo eso tiene un impacto. Entonces creo que esto es también un ensayo, y un ensayo personal y un ensayo mundial, porque creo que muchas cosas pueden seguir viniendo y es una buena oportunidad para que pudiéramos cambiar de chip, ¿no? Y de frecuencia y ser el cambio que queremos ver. Gracias, gracias. Qué lindo. Yo solamente quería agregar un principio con el que hemos estado trabajando muchísimo en el servicio en Brahma Kumaris, es que si no puedes ir afuera, entonces ve hacia adentro. Y eso es como un paso para poder, quienes estén interesados o interesadas en caminar un poquito y ver cómo es esta experiencia, recomendarles mucho la meditación como una herramienta que es mucho lo que nosotros promovemos, la práctica de la meditación como una forma, ¿no? Un método para poder acercarnos a nuestra espiritualidad, el servicio también hacia los demás,
el ayudar desinteresadamente y ponernos también un objetivo en la vida, en el sentido de, porque espiritualidad tiene mucho que ver con el cambio personal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero transformar en mi vida a nivel personal? Necesito establecer una meta también para que la espiritualidad me ayude, me acompañe, ¿no? Porque la espiritualidad te acompaña. Y finalmente, decirles que como parte de esta conciencia de la espiritualidad, hablamos también de la conexión con algo supremo. Hablamos de la conexión con una fuente espiritual que al menos en Brahma Kumaris promovemos muchísimo, ¿no? Y que no solamente existe esta dimensión que conocemos, sino también la posibilidad de conectar con una fuente espiritual, una fuente de luz, una luz para todos los seres, para todas las almas, para todas las personas, independientemente del credo, de la raza, del género, etcétera, etcétera. Hay una fuente llena de mucho amor con la cual podemos conectar en la meditación. Así que solamente eso y bueno, bienvenidos y bienvenidas a Brahma Kumaris para quienes quieran vivir esta experiencia. Así es, gracias Sandrita, gracias Nicolita. Y sí, ya cerrando esto, no tengan miedo de iniciar esta experiencia de espiritualidad en sus vidas. Es algo que, como ya lo hemos compartido, les va a traer muchos beneficios a su vida. El tema de la meditación, que no es algo tampoco de iluminados. Son simplemente momentos en los que nos apartamos de todo para ir a encontrarnos con nosotros mismos, empezar a descubrir la belleza de los seres que somos, de la espiritualidad que tenemos dentro, de las virtudes y de todo lo bueno que tenemos dentro de nosotros y que tenemos que trabajar en desarrollarlo. Y nada, agradecerles por acompañarnos, que nos sigan acompañando en las sucesivas reuniones, entrevistas, compartir. Eso también es una manera de empezar a descubrir y desarrollar la espiritualidad. Que la espiritualidad se vive en el día a día, no en un momento a solas, en el trabajo, como ya hemos visto, con la familia, en todo momento. Es una actitud de vida la que nos lleva a ser mejores. Muchas gracias para cada uno de ustedes, a los que nos han acompañado, que tengan una bonita y excelente semana y que se permitan descubrir en el momento que sea este camino de espiritualidad. Muchas gracias. Gracias. Om Shanti. Om Shanti. Gracias también a Salomón, que está ahí en los controles. Gracias, Salomón. Desde Cajamarca, Selendín está ahí haciendo este servicio desde el corazón. Bueno, buenas noches entonces. Gracias, Sandra. Gracias, Eduardo. Gracias, Salomón. Chao, cuídense. Gracias, Salomón. Chao.